Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores miembros de la Corte, la historia se desarrolla hacia adelante, día por día. Ya lo dijo el poeta inglés Philip Larkin. ¿Dónde vivir sino en los días? Responder esa pregunta trae al párroco y al médico con sotana y bata al viento, cruzando raudos los campos. En este caso, en contraste con ello, Perú parece ver la historia yendo hacia atrás. La línea de la equidistancia, introducida al derecho internacional por parte del comandante Kennedy en 1954, ya se considera algo intuitivo en 1952. Toda la presentación del profesor Lowe este martes se basó en un supuesto de derechos por equidistancia que es absolutamente anacrónico. El proceso de delimitación en tres partes, que ahora es lo habitual, se aplica a título retrospectivo, mientras que este es un proceso que se inició únicamente en 1969. El acuerdo de 1954 sobre una zona marítima especial de frontera se dice que no es más que un arreglo provisional de naturaleza práctica, en el sentido del artículo 74.4 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aplicándola, una vez más, en forma retrospectiva. Es que toda la argumentación de Perú está plagada de anacronismos. Las proclamaciones de 1947 establecen las circunstancias en que se acordó la Declaración de Santiago de 1952 y constituyen los antecedentes básicos de la misma. La Declaración de Santiago buscaba su legalización. La proclamación chilena no era tan clara como la peruana sobre el método de medir la proyección marítima de 200 millas marítimas. Se refiere al paralelo matemático. Es el mismo término que se utiliza en el proyecto de texto chileno del artículo 4, pero luego se sustituyó por referencia al paralelo geográfico. El decreto supremo peruano de 1947 vino después. La forma de proyección es absolutamente clara. No es mucho lo que ha dicho Perú al respecto, pero ha dicho lo suficiente para que la Corte sepa cómo funcionaba y que en definitiva esto es objeto de una interpretación que ambas partes comparten. Lo importante del método de proyección, un trazado paralelo construido utilizando los paralelos de latitud, es que Perú no hacía reclamación al sur del paralelo en el punto en que la frontera terrestre con Chile llegaba al mar, mientras que Chile reclamaba toda la zona hasta ese mismo paralelo. No había ni brechas, ni huecos, ni solapamientos, y Perú tampoco sugiere lo contrario. Tampoco lo hizo la Ley del Petróleo de Perú de 1952. En cualquier caso, los comentarios de Perú sobre la aplicación de la Declaración de 1947 a su costa meridional cerca de Argentina no toma en cuenta la presencia de las islas allí presentes. La Declaración de Chile de 1947 estableció específicamente una zona marítima radial de 200 millas marítimas para todas las islas chilenas. Esto lo ven en el gráfico en que las islas afectan la proyección marítima al sur, tal y como está delimitado por el Acuerdo de 1984. Y que deja toda una proporción de alta mar, un sector de alta mar que Chile pierde. El profesor Lowe luego pasó a examinar el párrafo 3 de la declaración, que la caracterizó en el sentido de que establece una zona de caza y pesca marítima. Es cierto que empieza diciendo que será hecha la delimitación de las zonas de protección de caza y pesca marítima y que se hace en virtud de la Declaración de Soberanía. La oración siguiente no habla únicamente de caza y pesca marítima. Dice, se declara la protección y el control sobre todos los mares, dice el orador, dentro del perímetro formado por la costa y el paralelo matemático proyectado al mar a una distancia de 200 millas marítimas de la costa del territorio chileno. Paso ahora a los acuerdos de 1952 y 1954. Voy a hablar primero del de 1952, luego de 1954, y luego de la relación entre los mismos. Perú considera que los límites laterales de cada una de las zonas correspondientes
soberanía marítima no se trató en Santiago, que no fue objeto de acuerdo. De hecho, dice que las partes tenían zonas exclusivas de soberanía, pero sin frontera lateral y, por ende, sin perímetro. Perímetro es otro tema que Perú no abordó este martes pasado. Perú lo utilizó solamente una vez sin comentarlo, citando un documento chileno. Sí dice que el artículo 4 de la Declaración de Santiago limitaba la proyección marítima de las islas en el paralelo, en el punto en que la frontera terrestre llega o toca al mar. Entender de Perú, en la conferencia sobre la Casa de la Ballena celebrada en Santiago, llegó a este acuerdo solamente en estas líneas laterales, limitando estas zonas marítimas, por lo menos en cierta medida, dice, pero en cierta medida no hace más que destruir toda entelequia tan hermosamente presentada por el profesor Lowe. Pero quedan dos interrogantes. Estas líneas en el mar se aprobaron con el fin de proteger la proyección insular de las Islas Galápagos de la línea de equidistancia intuitiva, tal y como nos dijo por primera vez este martes Perú, en el ultimísimo momento, en un caso que lleva ya más de 5 años, o estas líneas ya eran fronteras marítimas, como ha dicho Chile desde siempre. Habría que preguntarse también si el artículo 4 fue declaración de naturaleza política sobre cómo podrían establecerse las delimitaciones en el futuro, como dice Perú, o si de hecho ya las establecía, como arguye Chile. Lo que nos lleva al significado normal del artículo 4. En este sentido, el profesor Lowe dijo el martes que entendía que prefería ahora el enfoque textual. Es cierto que dijo que el objeto y el propósito de la conferencia de Santiago era la Casa de la Ballena. Ya de ello se ocupará el profesor Condorelli. Pero sobre todo el profesor Lowe prefirió hacer una interpretación literal, especialmente cuando vio que el texto de 1954 pues hacía esta interpretación, pero en ausencia del texto. Desde siempre Chile ha señalado que para saber si una isla está a 200 millas de la zona marítima general de un estado vecino, es necesario conocer los límites de dicha zona marítima general. El profesor Lowe ni siquiera pretendió dar una respuesta a ello. En su resumen final, este martes, el profesor Pelé invocó a Descartes, diciendo que de esa manera podía revocar mi lógica simplística. Descartes se habría sentido desilusionado, de verdad, porque no se puede dar respuesta a esa pregunta. No se puede decir si el punto A está dentro de las 200 millas del punto B, a menos que se sepa dónde están ambos puntos. Las actas de 1952 establecen que el artículo 4, nos recuerdan que el artículo 4 se inició con 3 párrafos, todos ellos en el proyecto del artículo 3. Este es el primero. La zona indicada incluye todas las aguas dentro del perímetro informado por las costas de cada país y el paralelo matemático proyectado mar adentro, o sea, hasta las 200 millas marítimas a distancia de la costa. Ello reproduce el sistema de medición utilizado por Chile en su proclamación unilateral de 1947. Con este método, los perímetros de las zonas marítimas de los estados vecinos quedaban delimitadas por áreas de latitud. El segundo párrafo concedía a las islas una proyección radial de 200 millas marítimas. El efecto del tercer párrafo es que si una isla estaba a menos de 200 millas de la zona marítima general, tal y como se medía según la primera oración, es decir, a través de un paralelo matemático, entonces la zona insular llegaba a su fin cuando tocase la zona marítima general del estado vecino. Pasamos ahora a la intervención del señor Fernández, al que hizo referencia el profesor Lowe este martes. El señor Fernández quería que quedase más claro el artículo 3 para evitar todo error en la interpretación de la zona de interferencia en el caso de las islas. E hizo una propuesta específica al respecto. Sería que la declaración se elaborase sobre la base de que la línea fronteriza de la zona jurisdiccional de cada país fuese el paralelo respectivo desde el punto en que la frontera de los países llega o toca al mar. Los delegados no vieron ambigüedad respecto de sus zonas marítimas generales, que quedarían dentro del perímetro formado por el paralelo matemático y la costa, unidas por líneas de referencia que eran paralelos de latitud. Tampoco vieron ambigüedad respecto de las islas que estuviesen a más de 200 millas de la zona general del estado vecino, a las que le tocaría una proyección total de 200 millas. La única necesidad de aclaración ulterior se refería al solapamiento creado por proyecciones radiales de islas dentro de las 200 millas de la zona general del estado vecino. La sugerencia hecha por el señor Fernández fue
que ello se tratase de la misma manera en que se delimitaban las zonas marítimas generales de los estados adyacentes. El paralelo desde el punto en que la frontera de los países llega o toca al mar. Las actas dicen que todos los delegados manifestaron su acuerdo con dicha proposición. El presidente peruano y el delegado chileno luego reformularon el artículo, que es el artículo 4 que ahora conocemos, el primer párrafo del antiguo artículo 3, que establecía que las zonas marítimas generales habían de medirse y que se le establecería un perímetro por el paralelo matemático. Eso se suprimió, pero eso no supuso ningún cambio en la intención ni en el efecto jurídico. El elemento importante se tomó del primer párrafo del artículo y se añadió a la última oración del texto final del artículo 4. El elemento de que se trata era el componente lateral del perímetro de las zonas marítimas de cada uno de los estados vecinos, tanto para las zonas insulares como las generales, diciendo que el paralelo en el punto en que la frontera terrestre de los estados llega al mar era justamente la frontera marítima, y es por ello que el artículo 4 se presenta tal y como lo vemos en este momento. Cuando 2 años después se planteó la interpretación del artículo 4 en Lima, la delegación peruana hizo una referencia específica a las actas para aclarar que, sobre la base del artículo 4 de la Declaración de Santiago, los 3 países consideran que la línea divisoria de las aguas jurisdiccionales es una cuestión resuelta y que dicha línea es el paralelo que tiene su inicio en el punto en que la frontera terrestre de ambos países llega al mar. Así se recogen las actas de 1954. Perú ha insistido mucho en el hecho de que el artículo 2 de la Declaración de Santiago hace referencia a las zonas exclusivas de 200 millas como norma de política marítima internacional, por lo que sugiere que política supone posiblemente ausencia de normas al respecto. Hay 3 cosas que se pueden decir en respuesta. En primer lugar, que la declaración sí reflejó una política deliberada importante, una política de acción similar a la proclamación de Truman, que declaraba que es política de Estados Unidos respecto de los recursos naturales, del subsuelo y del fondo marino de la plataforma continental. Se trata, en definitiva, de establecer unos derechos a título internacional. En segundo lugar, la Declaración de Santiago estableció una norma de orden político, es decir, una regla a seguir. En tercer lugar, las políticas y las leyes no son disyuntivas entre sí, tal y como lo vemos en este episodio. Perú dice que la declaración fue de lege ferenda. Lo que no se cuestiona para los países terceros, algunos de ellos protestaron activamente, mientras que otros formularon reservas sobre estas cuestiones. Pero hay 3 elementos claros. En primer lugar, que las zonas proclamadas en 1952 son las zonas que existen hoy. Jamás han sido retiradas ni abandonadas. Las partes mantuvieron las zonas, incluyendo las fronteras, durante los largos años a los que esta Corte hizo referencia, por ejemplo, en la causa Rumania versus Ucrania, hasta que se obtuvo una aceptación generalizada de las mismas. No hubo discontinuidad. Segundo punto, del momento en que la declaración se firmó, pasó a ser ley para ambas partes, porque impuso obligaciones en ambas per se. En tercer lugar, Perú en particular hizo cumplir en forma activa la zona en tanto que entidad existente. El Díaz Canseco disparó 16 veces contra embarcaciones pesqueras chilenas que no llevaban armas. La flota pesquera Onassis fue interceptada dentro de la zona, fue detenida y se le cobró una multa de $3 millones. Todos estos ataques aparentemente fueron entonces de lege ferenda. Perú recurrió al uso de la fuerza y lo hizo para defender sus derechos de soberanía. Una y otra vez repite Perú que la Declaración de Santiago hacía referencia únicamente a la caza de la ballena y posiblemente también a la pesca. Es como si pensaran que si lo dicen tantísimas veces, la Corte no verá la necesidad de leer el artículo 3 de la Declaración de Santiago, en que se dice que la jurisdicción y soberanía exclusiva sobre esta zona marítima incluirá también soberanía y jurisdicción exclusiva sobre el fondo marino y el subsuelo. Aquí nada se dice de la caza de la ballena, a menos que sea la tan poco frecuente ballena
zapadora del sur, la balena cunicularia australis, o la aún menos frecuente ballena voladora, Balena sitivolus. Estas declaraciones de derecho de soberanía sobre la plataforma continental están claramente establecidas y Perú hace caso omiso de ello. La argumentación peruana de que la totalidad de la Declaración de Santiago simplemente especula sobre lo que puede o no puede suceder en el futuro, olvida dos puntos fundamentales. En primer lugar, la Declaración de 1952 confirió la condición de tratado a las declaraciones que ya se habían hecho en 1947. En ambos casos se refería claramente a la plataforma continental hasta una distancia de 200 millas marítimas, así como a las aguas que están por encima del mismo. En segundo lugar, la Ley del Petróleo de Perú de 1952 se aplicaba a 200 millas de plataforma continental peruana. Se establecían estos derechos a nivel internacional. No es que la Declaración de Santiago las haya convertido inmediatamente en un documento de aspiraciones políticas. Este martes nada se dijo, o no se intentó de ninguna manera hacer frente a los acuerdos en sí, pero sí hubo ideas muy creativas. Recordarán este diagrama tan extraordinario. La interpretación que propone Perú de la disposición del tratado, que es el quid de este asunto, cambió hace apenas 3 días en su segundo turno de alegatos orales. Bueno, huelga decir que es muy fácil interpretar el porqué. La nueva argumentación de Perú tampoco tiene validez por los propios supuestos en que se basa. La primera es que en 1952, utilizando líneas de equidistancia para delimitar las zonas marítimas, se hizo a título intuitivo. Esto no es así. El segundo supuesto es que en 1952 las partes a la Declaración de Santiago utilizaban arcos de círculos para medir la proyección de sus zonas marítimas. Esto también es equivocado, tal y como reiterará el señor Paulson. Pero incluso si aceptamos dichos supuestos, la nueva interpretación de Perú hace caso omiso del artículo 4. El artículo 4 deja bien claro que cada estado tenía una zona marítima general y que cada isla o grupo de islas tendría su propia zona marítima. Hasta el martes, esto era algo respecto de los cuales las partes convenían. Pero recordarán la explicación de Perú en sus alegatos escritos de las zonas marítimas de las islas ecuatorianas en el Golfo de Guayaquil, cuya proyección quedaba limitada por el paralelo de latitud en el punto en que la frontera terrestre llega al mar. Este martes Perú abandonó esa idea, haciendo suya la idea de una línea de equidistancia en el Golfo de Guayaquil, dando efecto pleno a las islas, según los principios modernos de delimitación por equidistancia, estableciendo puntos de base en las islas y creando una zona marítima unificada, privando a las islas del Golfo del efecto que había sido convenido según la Declaración de Santiago. Sí, explicó el profesor Lowe cuál sería la proyección de Santa Clara según lo establecido por el artículo 4, pero luego volvió a desaparecer dejando un interrogante sobre esta zona que vieron aquí en amarillo. La explicación parecía ser que Santa Clara no creaba proyección marítima aparte de la costa continental. Nos dijeron que solamente se aplicaba a las Galápagos y que son solamente las Islas Galápagos que se benefician de la protección de la que habla el artículo 4. Lo que hace caso omiso de la primera oración del artículo 4. Santa Clara, al igual que todas las islas en el Golfo de Guayaquil y cualquier otra isla chilena, peruana o ecuatoriana, recibió su proyección radial de 200 millas en virtud de la Declaración de Santiago. Cuando la proyección radial de Santiago llega al paralelo que pasa por el punto en que la frontera terrestre entre Perú y Ecuador llega al mar, queda truncada en ese paralelo en virtud de lo dispuesto por el artículo 4. Así pues, la interpretación nueva de Perú se ve contradecida por los términos tan claros de la Declaración de Santiago. El martes Perú postuló que la línea intuitiva de equidistancia seguiría mar adentro, siguiendo la proyección radial de 200 millas de los Galápagos. El delegado de 1952 parece haber identificado el paralelo como forma de proteger la zona marítima de los Galápagos, protegerla contra los ataques que pudiese sufrir por las líneas de equidistancia intuitivas. Insisto en el resultado que ven ustedes en la pantalla. Le felicitó el profesor Lowe, quien dijo que era muy astuto el delegado. Astuto, desde luego, sí podía prever la equidistancia, los arcos de círculos
y sin medios de calcular una línea de equidistancia, hizo una hipótesis de la misma cuando pasase por la zona de los Galápagos y determinó que el paralelo sería más favorable. Hay otro problema. El diagrama peruano de este martes utiliza puntos de base de Santa Clara para construir la línea de equidistancia, pero no utiliza ninguno en las Galápagos. Es curioso que estas islas que Perú dice que Ecuador quería proteger fueron dejadas de lado en la construcción de la línea de equidistancia. En las revelaciones de este martes, Perú proyectó la línea de equidistancia creada por Santa Clara y por la costa peruana, mar adentro, durante 800 millas, haciendo caso omiso del archipiélago cuya zona marítima estaba atravesando. El astuto señor Fernández no habría hecho un error de esta naturaleza. Y si hubiese tomado en cuenta puntos de base en las Galápagos en la construcción de su línea intuitiva de equidistancia, habría visto que las Galápagos eran perfectamente capaces de protegerse a sí mismas. Y queda otro problema. La Declaración de Santiago no suprimió todas las islas del Pacífico suroriental. Consideren, por ejemplo, las islas desventuradas, que son chilenas. Si los delegados de 1952 hubiesen proyectado líneas equidistantes superadas más allá de las 200 millas, que es la nueva hipótesis de Perú, pues entonces habrían llegado a estas islas chilenas bien poco después de las Galápagos. Cuando llegase la línea de equidistancia, ese grupo de islas hubiese quedado dentro de las 200 millas de la zona marítima general del estado adyacente. Y del artículo 4 se desprendería ineluctablemente que su zona marítima quedaría delimitada no por la zona de línea de equidistancia, sino por el paralelo en el punto en que la frontera terrestre de los estados en cuestión llega al mar. Esto así se presentaría en la zona protegida. Bueno, es como un efecto hernia, por así decirlo. Cualquier otra interpretación del artículo 4, o una interpretación del artículo 4 que diese este resultado, no tiene asidero. La única forma sensata de interpretar el artículo 4 es que la frontera marítima es el paralelo de latitud y que delimita la proyección frontal de cada estado, así como las proyecciones insulares. Si hay una interpretación común entonces de que los delegados en Santiago en 1952 convinieron algo respecto de los espacios en que sus derechos reclamados de soberanía marítima y de jurisdicción serían de aplicación. También hay una interpretación común en el sentido de que si utilizaban el paralelo, lo utilizaban bien más allá de las 200 millas de distancia. Por ello, y con ello se pone fin a toda reclamación de Perú a la zona de alta mar. Tienen tres alternativas ante ustedes sobre lo que convinieron los estados en 1952. La primera es la Perú, de martes, que se presenta así. La segunda es modificada para que Santa Clara tenga su efecto según el artículo 4, lo que había dicho en Perú antes del martes, que se habría presentado así. Yo no sé si esto es más o menos intuitivo. La tercera es la línea que Chile y Ecuador han dicho desde siempre y en forma consecuente desde 1952, fue la establecida en el artículo 4 de la Declaración de Santiago, que se presenta como ven en pantalla. Así que la interrogante es ¿cuál de estas tres alternativas convinieron los delegados en Santiago en 1952 cuando establecieron sus fronteras marítimas utilizando líneas de fácil y sencillo reconocimiento? Con todo respeto, diría que la pregunta tiene una respuesta evidente. Paso ahora a las transacciones del 54 a las que Perú dedicó muy poco tiempo el martes. El enfoque del Perú a la hora de la interpretación de los tratados es especialmente sorprendente en relación con el convenio de 1954 respecto de una zona especial fronteriza marítima. El Perú quisiera que ustedes hicieran caso omiso de las palabras sencillas frontera marítima, que aparecen en el artículo 1. Un planteamiento más convencional iniciaría con las palabras fronteras marítimas y preguntar qué significa exactamente. Señor presidente, miembros de la Corte, el significado ordinario de frontera marítima es frontera marítima. Pueden ver la desviación del el lenguaje ordinario visual representado en la pantalla. Aquí tienen la zona especial fronteriza marítima y aquí la frontera que reivindica el Perú. Los dos son completamente distintos y no se solapan. Una zona fronteriza marítima que en ningún lado contiene una frontera marítima es muy especial, efectivamente. Perú confía minimizar
el menoscabo evidente que este convenio le produce para su causa, caracterizándolo como uno que era de aplicación solamente cerca de la costa. Está claro que no se aplicaba cerca de la costa, solamente se aplicaba después de las primeras 12 millas marinas de la frontera. No hay nada que sugiera que la frontera marítima, tan claramente reconocida en este acuerdo, fuera otra cosa que la línea fronteriza marina completa para la plenitud de la reivindicación marítima de cada parte. Perú luego intenta caracterizar el acuerdo de 1954 como provisional, citando el artículo 74.4 de la Convención del Derecho del Mar. La Corte, naturalmente, ha visto un arreglo provisional de índole práctica anteriormente. En las pesquerías de Islandia, las partes llegaron a convenir en un acuerdo interino en el desacuerdo de las pesquerías mediante un intercambio de notas. Ese acuerdo indicaba específicamente que existía un acuerdo interino respecto de las zonas pesqueras hasta tanto se resolviera la disputa de fondo y sin perjuicio para las posiciones o los derechos jurídicos de ninguno de los gobiernos, y que duraría 2 años. Hay muchos ejemplos, y el acuerdo de la frontera marítima de 1954 no es nada que se parezca a un acuerdo provisional. El martes por la mañana, el profesor Lowe acusó a Chile de hallar referencias al paralelo y hacer como si significaran frontera marítima. Dijo, esta es la falla que recorre la causa de Chile, esa es la grieta que haga que se quiebre la causa de Chile. Pudo encontrar un ejemplo, pero dijo que era un buen ejemplo. En el anexo 120 de la dúplica de Chile se incluía una resolución de la CPPS que contenía un proyecto del acuerdo sobre la zona especial fronteriza marítima. Lo verán en la pestaña 128. El profesor Lowe indicó que había una traducción incorrecta y en nombre de Chile me disculpo en ese sentido. Aquí pueden ver el original español de la resolución de la CPPS con la traducción correcta tomada de la dúplica de Chile. Pueden ver que en el mismo documento se incluyen las palabras zona marítima internacional. Se refiere a las violaciones de la zona marítima. Bien, la Corte tendrá interés en ver lo que sucedió a esta redacción en la conferencia de Lima. A propuesta del señor Salvador Lara, el concepto que ya se declaró en Santiago, en el sentido de que el paralelo iniciaba en el punto de la frontera, de la costa, se incorporó en este artículo. En el artículo 1 se enmendió como sigue. Establécese una zona especial a partir de las 12 millas marinas de la costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo, que constituye el límite marino entre los dos países. El profesor Lowe sí se refirió a algunos exceptos de las actas de 1952 y 54, pero nada dijo sobre estos extractos. El texto final del artículo 1 del acuerdo replica este mismo texto exacto. Otra argumentación que el Perú ahora ha descartado es que este acuerdo solamente era de aplicación al Ecuador y al Perú. El delegado del Ecuador, señor Lara, intervino sobre un tema que nada tenía que ver con las islas. El acuerdo no contiene ni una palabra, ni la palabra isla siquiera. Los 3 estados convinieron en una redacción del tratado que hacía referencia explícita a que el paralelo al que se referían era el paralelo que constituye la frontera marítima. El profesor Lowe preguntó cómo los cartógrafos podrían haber elaborado un mapa en el que apareciera la frontera marítima siguiendo el artículo 4. La respuesta es que exactamente de la forma en que el Perú les instruyó que lo hicieran en su resolución Suprema de 1955. Hacía referencia específica al artículo 4 de la Declaración de Santiago y especificaba cómo se había de representar en los mapas su dominio marítimo. El profesor Lowe también preguntó si los negociadores de Santiago hubieran pensado que acababan de delimitar fronteras marítimas. Ya hemos visto lo que dijeron en las actas. Les mostró un informe del Congreso del Perú en el que se plasmaba lo que pensaban los gobiernos en 1954 había ocurrido en Santiago y en Lima. El Perú incluyó 3 de las 11 páginas del documento en su legajo de la sesión 2, pasando por alto la página que hace referencia explícita a las fronteras marítimas del Perú.
El Perú les mostró la firma del señor Peña Prado, pero nada dijo sobre su discurso ante el Congreso explicando que las conferencias interestatales del 52 y el 54 establecieron fronteras marítimas. Señor presidente, señorías de la Corte, el martes el profesor Lowe dijo que cualquier abogado medianamente competente vería que la Declaración de Santiago no delimitaba una frontera. Pues bien, el expresidente Jiménez de Arechaga no era un abogado medianamente competente y desde su punto de vista la frontera marítima, que la frontera marítima era efectivamente la constituida por un paralelo de latitud a partir del continente, se vio confirmado por las partes en un acuerdo firmado el 4 de diciembre de 1954. El primer artículo de ese acuerdo se refiere a un paralelo que constituye la frontera marítima entre dos países. El Perú aduce que si la Declaración de Santiago no superaba el elevado listón que dispone para los acuerdos de delimitación, entonces los acuerdos subsiguientes tampoco lo podían hacer. La determinación del Perú de separar esta cadena de acontecimientos hace caso de 1952, 54, 55, hace caso omiso de la cláusula de integración en los acuerdos de 1954 y también hace caso omiso el artículo 31.3a de la Convención de Viena en relación con los acuerdos del 68 y 69. En cuanto a la relación entre el 52 y el 54, las partes convinieron que el convenio sobre una zona marítima, una zona especial fronteriza marítima del 54 era parte integrante de la Declaración de Santiago. Los acuerdos del 52 y el 54, tomados por separado y conjuntamente, establecen la existencia de una frontera marítima convenida hasta la extensión plena de la zona marítima de cada estado. Se han de leer conjuntamente y cuando se hace, dicen explícitamente que el paralelo que constituye la frontera marítima entre los dos países es el paralelo, y cito, del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los estados respectivos. Quod iterum, señor presidente, señorías de la Corte, eran demostrando. Señor presidente, ahora le pediría que tenga bien llamar a...